Buenos días. Señor les bendiga. Sí, he pedido a Ale que pudiéramos compartir este vídeo, que fíjate cómo el Señor trabaja, y Él empezó introduciéndonos, ¿no?, en el servicio de hoy con esta visita que estuvieron ayer al tanatorio para esta familia que fueron a saludar, ¿no?, por esta pérdida. Y el Señor ha puesto en mi corazón esta mañana empezar un poco a reflexionar con esta pérdida que hubo hace muy pocos días. El 9 de julio pasado recibíamos esta noticia muy triste, ¿no?, de este chico David Lafos, que, bueno, era un héroe bastante mediático porque saltó a las redes por todo ese trabajo que hemos visto que ha hecho como voluntario y también como un luchador por el campo. Me ha impresionado estos días investigando un poquito sobre su vida, cómo se apasionó por la vida de su familia y de cómo no se quería ir del campo. Y entonces ha estado trabajando todos estos últimos años muy duro con esa meta y el objetivo de no dejar, ¿no?, el campo, y a la vez tirar adelante esta gesta, ¿no?, de que quería ayudar con toda la problemática que está atravesando el campo aquí, bueno, específicamente en España, ¿no? Y claro, a un cierto punto esta lucha vemos que ha podido con él, y entonces también creo que es algo que nos tiene que ayudar a hacer entender que, bueno, que nosotros tenemos que, como hemos venido cantando, ¿no?, o sea, sobre nuestra esperanza, sobre la vida que el Señor nos ha dado a partir de venir a encontrarnos, ¿no?, nos ha encontrado en tantos lugares distintos y nos ha traído, ¿no?, hacia su pueblo. Y bueno, nosotros, como vamos a ir viendo nuestro texto de hoy, tenemos algo diferente, ¿no?, algo distinto que Él está haciendo con cada uno de nosotros. Y debo decir que, bueno, yo soy, como decía Alejandro, soy anciano en la Iglesia del Señor y veo muchos casos similares a este, incluso de creyentes. Por lo tanto, esto es algo que no es que dices, bueno, como nosotros somos cristianos, sinceros, seguimos al Señor. No creas que a veces no pasa que otros hermanos les juega hasta situaciones diferentes de estrés que atraviesan y que se pueden quedar en la orilla. Entonces, esta mañana el texto que me ha encargado Alejandro de que podamos meditar y compartir, también debo decirte que lo considero parte de la provisión del Señor, de la providencia, porque el Señor, si bien creo que están haciendo una serie, ¿no?, sobre Corintios. Sí, bueno, son varios temas relacionados. Son varios temas, pero bueno, a mí el tema que me han encargado esta mañana ha sido especialmente para mí. O sea, yo he estado meditando porque el Señor ha trabajado en mi corazón con este tema, y por lo tanto esta reflexión que he hecho espero que nos pueda servir a todos, y entonces que veamos al Señor trabajando más allá de nuestras paredes, ¿no? O sea, el Señor está aquí, evidentemente, el Señor ha formado este enclave suyo aquí en Masquefa. Me ha encantado el pueblo, me ha encantado el paisaje que hay, pero me encanta encontrarme con ustedes. Me encanta poder ir ahora a la Escritura y juntos meditar. Y bueno, vamos a ir sacando algunas pistas sobre esta carta a los Corintios, esta segunda carta a los Corintios, que ya les digo, ha sido muy importante para mí estar en estos días trabajando en ella. Tenemos aquí el bosquejo, una idea central que quiero que compartamos. Entonces, el tema que me encargó Alejandro es deterioro exterior, y yo he agregado versus
renovación interior. El tema original era deterioro-exterior, renovación interior, pero yo he agregado ese versus, ¿no? Porque vamos a ir viendo la diferencia entre estas dos cosas. Y quisiera que nos quedemos que la idea central que vamos a meditar es que es muy importante que entendamos que hay que impregnarse de la obra de Cristo como clave para renovar nuestras actitudes y motivaciones internas en nuestro servicio al Señor, que conlleva mucho deterioro exterior. Y cuando me refiero al servicio al Señor, es el que somos llamados a ser todos y cada uno de los discípulos del Señor, allí donde el Señor nos pone. A veces pensamos que el servicio al Señor solamente lo tiene que hacer un pastor, un anciano, un diácono, pero en realidad no es así. El enfoque que nos da la Escritura es que todos nosotros somos un pueblo de discípulos y discípulas del Señor, que somos llamados a servirle allí donde Él nos pone. Estos días también estamos meditando en mi iglesia, en nuestra iglesia, sobre Nehemías. Y entonces notamos que Nehemías fue un funcionario real que el Señor puso en una corte, y era en esa corte donde el Señor le hizo hacer gran parte de su servicio al Señor. Por lo tanto, en segundo plano veíamos a Artajerjes, en ese caso, ¿no? Y después el Señor lo llama, bueno, a hacer desviar un poco el servicio hacia el pueblo del Señor, con todo lo que fue el éxodo que volvieron a hacer para reconstruir Jerusalén, ¿no? Entonces, todos y cada uno de nosotros tenemos un servicio para el Señor. ¿Cuándo? En todo momento. ¿Dónde? Por ejemplo, como abuelo, como padre, como alumno si vas al colegio, como profesor, como profesora, como operario, como ingeniero, como lo que sea que el Señor te ha dado de don de hacer y de vivir. Eso es un servicio para el Señor. Y aparte tenemos estos servicios especiales que el Señor nos da, de meditar, ¿no?, la Escritura, de predicar la Escritura, ¿no?, de hacer todos los demás servicios que como disciplinas tenemos como discípulos y siervos del Señor, ¿no? Entonces vamos a ir pensando en esta idea central, porque claro, si nosotros no nos anclamos a esta idea central, después muy fácilmente podemos hacer agua. ¿Por qué? Porque nosotros somos imperfectos, porque nosotros somos muy vulnerables, como vamos a ir viendo, y porque también tenemos una lucha espiritual muy fuerte, ¿no?, que dice la misma Escritura: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Y entonces nuestro enemigo intenta también destruirnos, y nos intenta quitar, ¿no?, del costado del Señor, de que vayamos caminando junto a Él, de que le sirvamos, de que vayamos creciendo, ¿no?, como sus hijos. Entonces, teniendo esta idea central en la mente, vamos a leer el texto. Entonces, vamos a leer 2 Corintios capítulo 4 y vamos a tratar del verso 16 a 18. Y escribe así Pablo a los Corintios, dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y entonces, pensando en este texto, en esta porción del Evangelio, quisiera que nos planteemos 3 preguntas para hacerle a nuestro texto. Y entonces, en base al verso 16, le vamos a preguntar a nuestro texto: ¿por qué no desfallece Pablo ante tanto desgaste en su servicio al Señor? Seguidamente vamos a meditar otra pregunta que le hacemos al texto: ¿cómo es que puede sobrellevar el agotamiento ante tanta adversidad el apóstol Pablo? Verso 17.
Y pensando en el verso 18, vamos a hacerle otra pregunta a nuestro texto y vamos a preguntarle, ¿dónde es que enfoca su atención para poder seguir sirviendo a Cristo con tanta adversidad? Ahora vamos a ver un poco lo que es el contexto de esta segunda carta de Corintios y vamos a entender la tremenda adversidad que el apóstol Pablo tenía que soportar en el servicio al Señor allí. Y recordamos que Pablo fundó la iglesia de Corinto al final de su segundo viaje misionero, y esto está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 18. Si repasamos Hechos 18, vemos como Pablo allí le toca llegar a Corinto, y allí se conoció con Áquila y Priscila, y se quedó trabajando junto con ellos durante 1 año y medio, que fue lo que duró la plantación de la iglesia en Corinto. Y en Hechos 18:1-3 notamos que Pablo fue motivado directamente por el Señor. En una visión nocturna, el Señor motivó a Pablo a dejar atención allí, dedicar tiempo de servicio para esta plantación de la iglesia allí en Corinto. Siguiendo un poco con la biografía de Pablo, él tuvo que dejar Corinto porque arrancó su tercer viaje misionero, y esto lo llevó a Éfeso, donde se quedó 3 años para trabajar con los cristianos allí en Éfeso. Durante ese tiempo, Pablo no es que se olvidó de los corintios, sino que mantenía un trabajo a distancia con lo que era escribir las cartas. Nosotros hoy día estamos meditando sobre la segunda carta que él les escribe a los corintios. Les escribió no 1 ni 2, sino que le escribió varias cartas más, solo que en el registro bíblico solamente nos han quedado 2, y vamos a ver que parece que hay una parte de una tercera carta que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 10 a 13, puede ser parte de una tercera carta que escribió Pablo. A un cierto momento, desde Éfeso recibió malas noticias muy preocupantes de los cristianos en Corinto. Estaban en crisis porque se habían perdido un poco, habían perdido el norte, entonces tienen crisis morales, hay crisis de divisiones, y entonces Pablo tiene que escribir la primera carta. Esa se ha extraviado. Después siguió una visita personal que venía desde Corinto a Éfeso para hablar con Pablo, para explicarle las problemáticas que habían y todo esto. Y aparte traían varias preguntas y consultas para Pablo. Ya iremos viendo un poco en profundidad qué era lo que le querían preguntar. Y entonces Pablo escribe la primera carta a los Corintios. Seguidamente Pablo va a Corinto, hace una visita breve, pero es una visita muy triste, porque cuando llega a Corinto en este viaje de visita tiene que confrontar a los hermanos allí que se habían desviado de los principios y valores del Señor Jesucristo y del Evangelio, y entonces están perdidos, están yendo por mal camino. Entonces esa confrontación nos habla de que fue una visita triste para Pablo allí y también para los creyentes, porque no es fácil cuando te tienes que confrontar con los hermanos. Y entonces después Pablo escribe una carta que se le conoce como la carta severa, dicen los comentaristas, que fue llevada por Tito. También esa carta severa se ha extraviado, no aparece en el registro bíblico. Pero como decía, ¿no? Esta es la parte que en 2 de Corintios 10 a 13 parece que formaba parte de la carta severa. Y entonces la triste visita y esta carta severa constituyen el trasfondo inmediato de esto que estamos meditando ahora nosotros. La carta 2 de Corintios es la carta más autobiográfica, donde vemos el corazón del apóstol Pablo y cómo él se relacionaba con los corintios. Vemos las emociones a flor de piel, vemos cómo él realmente demuestra su amor por el pueblo del Señor allí en Corinto. Y notamos que, no obstante toda esta entrega que él ha hecho, el Señor al motivarlo, y él se ha desvivido allí por los corintios,
no ha tenido una contrapartida justa, podríamos decir, porque los corintios traicionan a Pablo, porque habían llegado en el tiempo posterior a que Pablo se fue a Éfeso, vinieron otros predicadores, y parece que eran predicadores que venían mejor económicamente hablando, con una situación financiera un poco más boyante que la de Pablo, y entonces comienza a darse algo como lo que actualmente nosotros vemos con la teología de la prosperidad, ¿no? Que hay ciertas iglesias que enfocan la vista en que si tú eres próspero, entonces tienes la bendición de Dios, pero si no estás viviendo en prosperidad, Dios no te está bendiciendo. Y parece que era un poco esto lo que estaba sucediendo allí con Pablo, que había venido esta gente, como venía con una situación un poco más holgada, claro, comparaban con Pablo, que era un hombre trabajador, tenía un oficio humilde, era constructor de tiendas, y entonces no lo veían con buenos ojos, lo veían con crítica, pero con una crítica malsana y negativa. Esto que hace que Pablo comience a darse cuenta que ellos no habían entendido realmente el Evangelio del Señor Jesucristo ni la obra del Señor Jesucristo. Entonces esto produce también en él mucho estrés, produce mucha carga, porque es muy difícil a veces desde el liderazgo de las iglesias, cuando vemos a creyentes que parece que arrancan y van adelante y van viendo y van madurando, pero a un cierto punto pegan un bandazo, ¿no? Y entonces los líderes normalmente, si somos sinceros en el Señor, te pasa factura, porque te pesa ver a hermanos que tú pensabas que habían entendido las cosas, pero en realidad no ha sido así. Y aparte, en este caso, lo que notamos es que hay una confrontación de parte de los creyentes de Corintios, que es como que ponen en discusión a Pablo, ¿no? De que su estilo de vida humilde, y también le critican el estilo de comunicación de Pablo, ¿no? Le dicen como que no sabe escribir, fíjate que la verdad me asombra una crítica de este tipo, y también, parafraseando como lo diríamos aquí, le dicen que es un borde, porque, claro, normalmente Pablo se dedicaba a escribir con la verdad del Señor, y claro, muchas veces la verdad se transforma en una palabra hiriente, entonces ellos decían que era un borde, ¿no? Que no les gustaba. Claro, entonces al repasar este contexto tan difícil que enfrentó Pablo, notamos que hay un efecto muy desgastante al servir al Señor. Y claro, lo que nos vamos a preguntar en base a lo que hemos leído, ¿cómo hizo Pablo para mantener el tipo, ¿no? Y mantenerse firme sirviendo al Señor y al pueblo del Señor en una situación tan delicada y tan difícil, ¿no? Que te pasa tanta factura. Entonces, el primer punto que meditamos es esta pregunta, ¿no? ¿Por qué no desfallece entonces Pablo con todo esto que está atravesando? ¿Por qué ese desgaste no hace mella en él? Porque muchas veces, no, piensa un momento, si estoy aquí tratando con esta gente, me estoy desviviendo y encima me pagan con esta moneda, muchas veces te darían ganas de decir, a Dios quedáis. Sin embargo, vemos que no. Y en el texto que nosotros meditamos esta mañana, él escribe por tanto, ¿no? Ese por tanto vendría a ser parte de la respuesta que nosotros tenemos que ir meditando esta mañana, ya que nos señala hacia lo que Pablo está escribiendo un poco antes. Pablo acaba de explicar en los versos 8 a 10, que están un poco antes del texto que nos toca hoy, que él ha afrontado pruebas casi como de muerte, se podrían decir. Pero que esas pruebas como de muerte, lo único que han hecho para él es hacer más efectivo su ministerio. O sea, no está viendo como en clave negativa todo lo que sucede, sino que él ve que en el Señor es un poco como decía José, ¿no? En el Antiguo Testamento, que los hermanos lo quisieron vender como esclavo y todas las peripecias que atravesó José, y al final José, ¿qué aprendió? Que el Señor transforma el mal en bien, ¿no? El Señor, nuestro Dios, Señor de los ejércitos, por más que a veces nos encontremos en situaciones tan difíciles o como de muerte que dice aquí Pablo, el Señor iba transformando todo ese mal en bien, ¿no? Y vuelvo a enfocarme un poco al texto de Hechos, cuando el Señor habla
con ellos, con Pablo específicamente. Podemos ir al texto. Si buscas Hechos capítulo 18, si leemos (9 y 10), es el momento en que se está plantando la iglesia y el Señor una noche está hablando con Pablo, le habla en visión. Y entonces el Señor dijo a Pablo, escriba en Hechos, de noche, le dijo: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Se refería a Corinto. El Señor ha motivado en esta visión y con estas palabras algo que había quedado en el corazón de Pablo y que yo creo que de allí surgía, ¿no?, el aliento, surgía las fuerzas, surgía la motivación para seguir adelante. Y claro, él dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se va renovando. Dice, creo que otro punto por el cual Pablo no sucumbe, ¿no?, ante tanta erosión, es porque a pesar de ese desgaste, ¿no?, y ese consumo, aún así está esa obra del Señor, la obra del Espíritu, que sigue transformándolo internamente a él. Y bueno, él, como siente eso, a la vez quiere seguir compartiéndolo con los hermanos de Corinto, ¿no? La expresión esta de hombre exterior es un poco la misma idea que he utilizado antes, ¿no?, en el texto que dice este tesoro en vasos de barro, ¿no? Entonces, hombre exterior se refiere a nuestro cuerpo, se refiere al vaso de barro que es tan vulnerable, ¿no? Y claro, es de carne mortal. Y es lo que vamos meditando, ¿no? Por fuera vamos padeciendo, por fuera nos vamos consumiendo, al punto que, como si nos estuvieran dando una paliza. Pero vuelvo de nuevo a esta idea, ¿no? Él está muy concentrado en lo que le ha dicho el Señor. Y está concentrado en ese proceso que el Señor está haciendo en su vida. Me gusta mucho esta imagen que he puesto aquí, porque me parece una ilustración muy interesante. En esta imagen ya vamos a tocar el tema. Tiene que ver con lo que es el síndrome del trabajador quemado. No sé si lo han escuchado. En inglés le llaman el burnout. El síndrome del trabajador quemado. Que pasa a muchos que estamos siempre allí, al límite, ¿no? Decía mi esposa que esto me ha ayudado mucho porque a mí me pasa cada día con el tema del trabajo. Trabajo en una empresa muy exigente, muy compleja y muy estresante, y entonces por eso el Señor ha estado trabajando conmigo esta semana pensando en todo esto, ¿no? Claro, si tú ves una cerilla como esta que está allí en la foto, ¿qué pasa? Si tú no tienes la identidad cristiana bien clara, tú vas a ser como una cerilla. ¿Qué pasa con esa cerilla? Cuando se comienza a quemar, como en este caso, ¿no?, el síndrome del trabajador quemado, comienza nuestra psiquis, ¿no?, a quemarse, y si tú no paras eso, evidentemente que te vas a terminar consumiendo completamente como una cerilla. Entonces nosotros tenemos que evitar caer en esa situación, y es lo que está haciendo Pablo con esto que nos está haciendo considerar esta mañana. Le están dando una paliza, le está cayendo la del pulpo por todos lados, y sin embargo vemos que él sigue adelante, sirviendo al Señor, sirviendo al pueblo, confrontando a los hermanos. Vamos a nuestro segundo punto entonces, sobre cómo puede sobrellevar este agotamiento ante una adversidad tan grande. Mira, creo que es difícil a veces, incluso en el ámbito de la misma iglesia, porque claro, tú nunca te esperas que los hermanos te vayan a salir ranas, ¿no? O sea, si tú te vuelcas en servicio, como en este caso Pablo, y lo das todo por el Señor y por el pueblo, pero claro, aquí han traicionado la confianza de Pablo. Fíjate que, como decíamos, ¿no?, o sea, él
se había dedicado con tanto amor, con tanto esfuerzo, y ellos ahora le están pagando muy mal. Eso realmente es muy duro, ¿eh? Es muy duro porque cuando te defraudan la confianza es algo muy, muy difícil. Suponte que si te roba un ladrón, claro, si te roba un ladrón, normalmente tú dices, bueno, me ha robado, ¿no? Tú dices, si me ha robado sin que me diera cuenta, ese chapó, ¿no? Pero si un hermano, si un creyente te defrauda la confianza, ¿cómo te quedas? Y esto es lo que le está pasando a Pablo. Entonces, ¿cómo hace? ¿Cómo puede sobrellevar este agotamiento, este desgaste con tanta adversidad? Y claro, y aquí él escribe sobre el tema, dice que a pesar de todo, esa es una leve aflicción. O sea, él está diciendo que todo esto que estamos comentando como algo grave y muy difícil, ¿no?, es algo leve. Y claro, entonces tú y yo ahora podríamos pensar, no, bueno, si para Pablo era algo leve, Pablo, claro, tú no sabes lo que estoy atravesando yo. No sé qué puedes estar atravesando. Puedes estar atravesando, por ejemplo, como en mi caso, ¿no?, estrés laboral, ¿no?, que te exigen siempre más de lo que se puede, que te complican la vida porque te piden muchísimas cosas. No sé qué puedes estar atravesando tú. Pueden ser situaciones familiares, pueden ser situaciones laborales, pueden ser situaciones de distinta índole. Aquí Pablo dice que él tenía una leve aflicción, pero claro, Pablo, cuando tú te pones a analizar lo que él atravesaba, no solamente lo que acabo yo de decir sobre este momento, ¿no?, sino que cuando tú lees, vamos a leer ahora 2 Corintios 11, 23, 29. Tienes agua ahí si quieres, ¿eh? Tienes agua ahí si quieres. Ok, gracias. Vamos a leer 2 Corintios 11, vamos a leer del 23 al 29, donde Pablo explica cuál es su experiencia con el sufrimiento. Escribe así, dice, está hablando, comparando con estos superapóstoles que él les llama un poco en modo irónico, ¿no?, que le están comparando a él con estos superapóstoles que han llegado allí, y entonces escribe, estos son ministros de Cristo, les escribe a los corintios, ¿no? Como si estuviera loco, habla. Yo más, dice él, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día en estado de náufrago, como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias, por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Fíjate el nivel de carga que sobrellevaba Pablo. Y entonces, ¿cómo quedan nuestras aflicciones? ¿Cómo quedan las cosas que me pide mi jefe, que a veces las veo como un mundo, ¿no? Entonces, si yo me comparo con nuestro hermano Pablo, eso es lo que tenemos que meditar esta mañana. ¿Cómo hacemos para obtener una pista que nos ayude, ¿no?, a descomprimir? Y también, un poco investigando sobre este tema, un poco aquí Pablo lo ha escrito, ¿no? Habla de un montón de situaciones de padecimiento físico y externo, pero ¿qué pasa con la parte psicológica de Pablo? Que era un poco lo que estábamos anticipando antes. Hay un comentarista, Harris, que dice, ¿qué pasaba entonces con toda esa carga que él mismo escribe aquí?
¿no? Porque él no tenía una sola comunidad en la cual estaba trabajando, eran muchas. El Señor le había hecho ir plantando y él llevaba esa carga por los hermanos, ¿no? Aquí hemos visto, estaba en Éfeso y estaba pensando en toda la problemática que había en Corinto. Y entonces esto me llevó un poco a ver este tema, ¿no? ¿Qué pasa cuando entramos en esta tensión, ¿no? Hay un tema que se llama la fatiga por la compasión. Y es ya parte de algo que se ha establecido en la medicina, que es como un área de este síndrome del trabajador quemado, que lo viven mucho los médicos, los sanitarios. Porque ¿qué pasa? Cuando tú estás trabajando en cuidar a personas, en cuidar gente, o también las personas que les toca cuidar, por ejemplo, un familiar que está en una situación muy difícil. Nosotros en la iglesia tenemos algunos casos así. Los que están alrededor trabajando también sufren esta fatiga por compasión. O sea, hay una empatía que a veces no se puede poner freno, entonces te va agotando, te va absorbiendo tus energías, te va desgastando psicológicamente. Y esto le pasaba a Pablo. Hay una escritora, Carla Johnson, que acuñó este término de la fatiga por compasión, allá por los años 90. Y entonces ella decía, ¿no?, que esto es algo que le pasa mucho a gente que trabaja cuidando a otras personas. Y lo definió en su momento como una forma única de agotamiento que afecta a las personas que se dedican a cuidar a los demás. Se da especialmente en el sector sanitario. Y entonces Pablo está con todo esto también lidiando. Y claro, volvemos un poco al texto, ¿no?, que dice Pablo, esta es una leve tribulación, a pesar de toda la gravedad que nosotros estamos dimensionando de lo que él vivía, ¿no? Y él dice, es una leve tribulación. ¿Qué entendemos entonces sobre que es una leve tribulación? Si Pablo, vuelvo a repetir, ¿no?, la idea, podía decir que esa tribulación que él estaba atravesando era leve, entonces ¿cómo quedan las nuestras? Yo creo que también aquí otra pista que nos da Pablo para que nosotros meditemos es que él, claro, nos hace una comparativa, ¿no? Nos hace ver de que esta es la tribulación que él está viviendo, como la que a veces nos toca atravesar a nosotros, son muy pequeñitas en comparación con qué. Y claro, aquí él lo dice, ¿no?, en comparación con el excelente peso de gloria que el Señor está creando en nosotros y para nosotros. Es un poco todo lo que cantábamos, es un poco la esperanza que compartíamos en la primera parte del servicio, ¿no? Fíjate que para que nuestra tribulación entonces no la veamos pesada al punto que nos pueda arrasar, como el caso que hemos estado viendo, ¿no? Porque el caso que hemos visto al principio se trata de una persona que está muy motivada, la hemos visto que ha dedicado 2 o 3 años a hacer un servicio muy importante, porque este chico ha hecho una cruzada, ¿no?, por la gente del campo y todo eso, pero a un cierto punto ha podido con él. Entonces ha llegado un momento que no ha podido más. ¿Cómo hacemos nosotros para que no nos pase? Esto es lo que tenemos que meditar del Evangelio. Pablo está diciendo, por más que tengas una tribulación difícil, dura, muy complicada, es algo que tiene un término de caducidad y llegará hasta allí. Y claro, ¿con qué nosotros la tenemos que comparar? Con la eternidad a la cual el Señor nos plantea vivir, ¿no? Entonces aquí él dice, produce en nosotros cada vez más excelente peso de gloria, que ahora eso nos hace entrar, ¿no?, en el otro punto, que es ya por la eternidad. Entonces Pablo escribió esto en Romanos capítulo 8. Si vienes conmigo a Romanos capítulo 8, vamos a leer del 16 en adelante. Pablo está escribiendo a los romanos aquí y escribe, dice, el Espíritu mismo
da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Lo puedes ver? La conexión que hay. Que cuando nosotros estamos en situaciones críticas, difíciles, como estaba atravesando Pablo en este momento, eso tiene que ver con un proceso, con un trabajo que el Señor está haciendo en nosotros, como lo ha hecho en nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Piensa por un momento cómo es el camino que Él ha elegido para rescatarnos. ¿Fue acaso a través de un camino hecho de rosas? ¿No fue que el Señor tuvo que ir a ser masacrado y terminar colgado, crucificado por nosotros? Entonces Pablo lo ha hecho a los romanos. Lo ha pasado directamente a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos sus discípulos. Entonces tenemos que enfocarnos en que nuestro camino incluye y no somos exentos a enfrentar las tribulaciones y las aflicciones. La gloria está ligada entonces al padecimiento, como estamos meditando. Pero claro, la esperanza que nosotros tenemos es que a pesar de estos padecimientos, en algún momento el Señor nos dará el peso de gloria para el cual está trabajando en nosotros el Espíritu Santo. Recuerda que el Señor dijo en un momento, ¿no? Es necesario que yo me vaya, porque tiene que venir el Espíritu Santo, ¿no? ¿Para qué? Para que Él siga haciendo ese trabajo en nosotros, que es generar ese proceso de gloria en cada uno de sus discípulos. Y la esperanza, como decimos, ¿no?, que tenemos es que la gloria que nosotros estamos para alcanzar es mucho mayor que las aflicciones que estamos padeciendo. Me parece muy bueno un pensamiento de un comentarista que se llama Morgan, que dice que la aflicción no es algo que deba soportarse para poder alcanzar la gloria. O sea, que no es que por más que nosotros nos exponemos, ¿no?, a sufrir y todo eso, sino que las aflicciones que nosotros estamos enfrentando, ya sea en el área, en el frente que tú la estés enfrentando, es un proceso que el Señor está utilizando para crear peso de gloria en nosotros. Y entonces, como escribía a los romanos, después nosotros seremos glorificados conjuntamente al Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué podemos decir, hermanos? ¿Nuestra tribulación es leve? Sí que es leve. Podemos decirlo como Pablo. Es leve porque es leve comparada con lo que estaba atravesando Pablo. Es muy leve comparada a lo que atravesó nuestro Salvador, el Señor Jesús. Es leve porque si la comparas con todo lo que está atravesando mucha gente, vente local un momento, piensa en Siria, en Ucrania. Nosotros tenemos una familia de Ucrania en nuestra iglesia y están siempre pensando, ¿no?, no solamente en sus familiares, sino que también ellos vienen de una iglesia, que la iglesia está sufriendo. Ahí en Ivano-Frankivsk se llama la ciudad de donde ellos vienen. Entonces nuestra tribulación, nuestras aflicciones, comparadas con esas, son muy pequeñas, son leves. Las mías, por ejemplo, yo con el problema de trabajo que les decía, tengo que reconocer delante del Señor que mis aflicciones al final son leves en esa perspectiva. Y claro, al entender esto, de verdad que podemos decir con Pablo, ¿no? Sí, esta leve tribulación, esta pequeña tribulación. Y es muy importante que reflexionemos sobre este peso de gloria, que a veces no es difícil no es fácil de entenderlo, este peso de gloria. El Señor está trabajando para que nosotros entendamos esto con el Espíritu Santo, y bueno, poco a poco que se van cayendo esas vendas, ¿no?, que tenemos. Poco a poco es que vamos viendo más allá, ¿no? El Señor está trabajando con su Espíritu. ¿Cuántas veces
nos cuesta hacer ese clic, ¿no? Para entender que hay un peso de gloria que el Señor está generando en nosotros. Y a veces yo creo que un poco como lo que acabamos de hacer ahora, ¿no? No entendemos las dimensiones hasta que no reflexionamos y llegamos a hacer ese clic, ¿no? Ahora venía mirando las montañas, decía Alejandro que nosotros hemos crecido en Argentina, al pie de la cordillera de los Andes. Claro, y aquí me encantan las montañas que hay aquí en España, a mí me encanta mucho todo el paisaje. De verdad que el Señor ha superado mis expectativas de todos los paisajes que hay aquí, pero a nivel de montaña, que yo he crecido ahí a pie de montaña, claro, yo ahora veo que las montañas más grandes que hay por aquí son de 3.000, 3.500 metros, pero por ejemplo yo he crecido al lado de montañas de 5.000, de 6.000 y hasta casi 7.000 metros. Y entonces ahora me doy cuenta que aquellas montañas eran el doble prácticamente de las que yo veo aquí y aquí me parecen grandes. Es un poco esta idea, ¿no?, que estamos meditando, de que el peso de gloria que el Señor está trabajando para nosotros, claro, no lo terminamos de dimensionar. Así que esto lo llevamos en nuestro corazón esta mañana y vamos orando para que el Señor siga haciendo su obra en nosotros. Nos vamos al tercer punto de nuestra meditación. Esta pregunta que también le podemos hacer a nuestro texto es: ¿dónde enfoca su atención Pablo para poder seguir adelante en el servicio al Señor Jesucristo? ¿Dónde ponemos nuestro foco para no quedar ahí en la orilla, como decíamos antes, ¿no? El ejemplo que estábamos viendo al principio, ¿no?, en la introducción. ¿Qué pasó con este chico? Es que el desgaste y el agotamiento lo llevó a una crisis existencial. Fíjate que el mensaje de despedida que él pone en las redes, él pone: no aguanto más, no puedo seguir. Claro, esto es una crisis existencial. ¿Qué es una crisis existencial? Es cuando una persona comienza a cuestionar todo lo que está pasando en su vida y llega a la conclusión de que no tiene sentido la vida, que no tiene un propósito de seguir adelante. Y bueno, ¿qué pasa con una persona así? Termina con la vida, como le ha pasado a David, ¿no? Tenemos que orar por la familia de este chico. No aguanto más, escribió. Y como les decía un poco antes, a mí el domingo pasado estábamos terminando el servicio y apareció un caso de un hermano que estaba en una situación similar. Y era un creyente, no era una persona que no creía en el Señor. Nadie está exento de estas crisis, ni siquiera los creyentes. Pero ¿qué orientación nos deja Pablo entonces en este verso 18? Y él está escribiendo, ¿no?, que tenemos que concentrarnos en lo invisible, dice la Reina Valera de estudio. Hay que mirar lo invisible. Dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, escribe Pablo. Y él está escribiendo pensando en su propia vida y ministerio. Claro, y tú piensa por un momento, recuerda la biografía de Pablo. Él venía en una carrera religiosa impresionante, era un fariseo súper preparado, había estado con los mejores maestros de Israel y en teoría él tenía que ir a ser uno de los líderes del pueblo de Israel. De hecho, cuando el Señor Jesucristo lo encuentra, él iba persiguiendo a los cristianos, ¿no?, un poco como parte de su carrera, ¿no?, política. Pero a un cierto punto le pasó como a nosotros, que se encontró a Cristo. El Señor lo vino a buscar, como escuchaba en una de las oraciones más un poco antes, ¿no? El Señor nos ha venido a encontrar y a Él lo fue a encontrar ahí en el camino de Damasco. Claro, y esa carrera que Él venía haciendo, de pronto da un giro. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo le cambió la vida, como a todos nosotros. El Señor le encontró, recuerdan, se queda ciego él, un poco un tema simbólico, ¿no?, que cambia radicalmente su vida. Claro, a partir de entender él quién es Cristo, el Señor le habló, ¿no?, lo solapeó. Estás persiguiendo a mí, ¿no? Si persigues a mi pueblo, me persigues a mí.
Y entonces cambia, le hace reflexionar. Y él abandona todo eso. ¿Y a qué se dedica? A servir al Señor Jesucristo, con todas las implicaciones que hemos venido viendo, ¿no? Sufrimientos, padecimientos, persecución. Antes él era el perseguidor, pero después a él lo perseguían. Hasta terminó martirizado, Pablo. Terminó martirizado. Claro, a los ojos humanos eso puede ser un fracaso de persona. Pero Pablo aquí nos está diciendo que no tenemos que mirar las cosas que se ven, sino que está escribiendo, tenemos que mirar las cosas que no se ven. Y como decíamos antes, ¿no? La tribulación que enfrentamos, dice él, es leve. Si yo lo pongo en la perspectiva eterna de los planes de Dios. Y yo creo que si nosotros seguimos esta orientación que nos da el apóstol Pablo, entonces es muy probable, y es así, si nosotros concentramos y miramos con esta perspectiva, que vamos a poder sobrellevar las cargas que tenemos para llevar, que no van a terminar, porque al final vivimos en un mundo lleno de cardos y de espinas, dice en Génesis, ¿no? Desde que traicionamos al Señor, también como venía, ¿no?, una de las oraciones al principio del servicio, los cardos y las espinas no van a terminar porque están allí, han entrado por nuestra propia culpa. Pero claro, con este enfoque que nos da nuestro texto de hoy podemos ver de modo de no terminar siendo unos miserables, ni tampoco unos amargados, ni autoflagelantes, ¿no? A veces en la iglesia escuchamos, hermano, todo me pasa a mí, qué difícil que es todo, pero nosotros tenemos que estar en el gozo del Señor, como también surgía en algunos momentos antes, ¿no?, del culto. ¿Y qué es estar en el gozo del Señor? ¿Es que todo nos va bien? Evidentemente que no, porque aquí estamos mirando que uno de los líderes más impresionantes del cristianismo le costaba mucho, muchísimo, y enfrentaba aflicción tras aflicción, cárcel, naufragios, y los más queridos a quien él se dedicaba lo traicionaban. Sin embargo, como decimos, ¿no?, si miramos las cosas que no se ven, entonces poco a poco vamos a ir entendiendo, ¿no?, que tienen sentido, porque el Señor está haciendo un proceso en todo su pueblo, todos nosotros, para generar ese peso de gloria y terminar glorificándonos con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, ¿no? 2 o 3 preguntas para aplicaciones personales y ya dejaré paso para que terminemos de adorar al Señor juntos. Y quisiera de nuevo preguntarme, ¿no?, un poco haber meditado todo esto. Yo sé que puedes seguir sintiendo el desgaste, ¿no?, un poco como la cerilla esta, pero en realidad no tenemos que pensarnos como una cerilla que se está consumiendo sin sentido y que simplemente sirve para quemarse. Sí, está bien, está haciendo luz, ¿no? Pero en realidad nosotros, yo creo que tendríamos que ser más como esas, ¿no se han visto las velas infinitas que les llaman? ¿Las han visto? Yo creo que es un tipo de vela que se fabrica se le pone en un recipiente, se ponen unas resinas y unos componentes que hacen que la vela esté permanentemente encendida. Y nosotros estamos para llevar luz, como una vela infinita. Y las motivaciones nuestras para llevar esa luz no son finitas, sino que vienen de los valores del Señor Jesucristo. Vienen de la persona del Señor Jesucristo. Él es la luz, nos ha dado la luz. Y nosotros tenemos que seguir siendo un poco como esas velas infinitas que siguen transformándose. Sintamos, no perdamos ese sentido de la transformación que el Señor está generando en cada uno de nosotros. Sintamos que somos como una vela de ese tipo infinita y no nos cansemos de servir al Señor y a su pueblo. Otra pregunta que también te dejo es: ¿notas los espinos y los cardos de Génesis 3:18? ¿Los notas? Yo sí que los noto.
Allí incluso en el ejemplo este que estamos viendo, ¿no? Has escuchado, o sea, ¿por qué este chico al final dice no aguanto más? Porque le caían un montón de infecciones, porque lo estaban martillando y machacando de una forma que él no pudo. Esos son los cardos y las espinas. Pero eso entró, la maldición entró porque nosotros dimos espaldas al Señor y entró la maldición. Por lo tanto, los cardos y las espinas estarán hasta el final, hasta que el Señor dentro de poco venga y ponga punto final y haga borrón y cuenta nueva. Esa es nuestra esperanza también. Dice también, me gusta mucho Apocalipsis, ¿no? Que llegará ese día que el Señor va a secar las lágrimas por estos sufrimientos que todos llevamos, de una manera o de otra enfrentamos sufrimientos. El Señor los va a terminar de secarnos las lágrimas por todos esos problemas y dificultades. ¿Te sientes que estás desfalleciendo? Pues ya te llevas varias pistas para ver cómo es que tienes que enfocarlo. Y finalmente, ¿dónde estás poniendo el foco? ¿Dónde pones tu mirada? Si dejas tu mirada solamente en las aflicciones, en los problemas, tienes que hacer como hace muchas veces, no se conocen a Esther Martínez, que está en nuestra iglesia también. Muchas veces la escucho a ella, ¿no? Que tenemos que decirle a nuestra mente, a nuestro corazón, desviar la atención hacia el Señor. Porque si tú no haces eso, ¿qué pasa? Los problemas, las dificultades te carcomen. Y nosotros tenemos donde poner el foco, que es las Escrituras, el Evangelio. Así que bueno, me freno aquí, hago una breve oración y seguimos con nuestro culto. Padre, te damos las gracias por este tiempo de meditación. Gracias, Señor, como les he dicho a los hermanos, que me has ayudado mucho al considerar estos temas esta semana. Gracias, Señor, porque tú, como leíamos el Salmo 33, tú ves a todo tu pueblo, Señor. Tienes tus ojos sobre toda tu gente, Señor. Y yo especialmente me he sentido tratado por ti, Señor, al meditar esto, y espero que lo que he compartido, Señor, tú lo puedas usar para mis hermanos y que también ellos puedan mirarte a ti, mantener, Señor, su vista y su foco en ti, de manera de poder seguir adelante, Señor, sirviéndote, honrándote y también a tu pueblo, Señor, porque es al final para lo cual tú nos has dado propósito de vida. Señor, muchas gracias. Ahora, por favor, continúa guiándonos, ayúdanos. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. 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 Amén.